Bueno, muy buenos días para todos. Vamos entonces hoy a ver el último tema con el metabolismo de compuestos nitrogenados. Vamos a ver la síntesis de purinas y piridina. Va a estar a cargo del profesor Burgos. Adelante, profe, su merced. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Como dice la profesora Natalia, hoy vamos a hablar de nucleótidos, metabolismo de nucleótidos. Lo primero que hay que decir es que, con excepción de algunos protozoos, el resto de los sistemas vivos tiene la capacidad de sintetizar nucleótidos. Pues dada la trascendencia para el funcionamiento celular de estos compuestos, se entiende por qué el metabolismo, la síntesis de estos compuestos es prácticamente universal en todos los sistemas vivos. O sea, no son compuestos esenciales para la mayoría de los sistemas vivos, no son esenciales, pues en el sentido de que se pueden sintetizar a partir de precursores más simples. Entonces, nosotros tenemos capacidad de sintetizar nucleótidos en prácticamente todas las células, bien sea por síntesis de novo o por reciclaje de bases nitrogenadas, unas vías que llaman vías de recuperación. Como siempre ocurre con casi todos los metabolismos, la mayor parte del metabolismo de nucleótidos de síntesis ocurre en el hígado. Pero repito, pues casi todos los otros tejidos tienen posibilidad de hacer eso. Voy a mencionar brevemente algo sobre la química básica, pues un nucleótido, como alguna vez revisamos en otro contexto. Un nucleótido está formado por tres partes desde el punto de vista químico: una base nitrogenada, un azúcar y uno o varios grupos fosfatos. Si es la base nitrogenada y el azúcar, es un nucleósido. Entonces, uno puede clasificar estas sustancias utilizando como criterio cualquiera de los tres componentes: la base, el azúcar o la posición del fosfato. Por ejemplo, si utilizamos la base, vamos a tener dos clases de nucleótidos, unos que se denominan de purinas y otros que se denominan de pirimidinas. Este anillo que estoy pintando acá es un anillo de purina. Eso es un anillo de purina con esta nomenclatura: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso es un anillo de purina. Y este otro, que es un anillo más pequeño, es un anillo de pirimidina con esta nomenclatura. O sea que, de entrada, uno puede hablar de nucleótidos de purina o pirimidina. Aquí me voy a detener con cierta profundidad. Si nosotros miramos estos anillos, ya habíamos visto un ejemplo en un capítulo anterior cuando revisamos porfirinas. Estos anillos se caracterizan porque presentan una alternancia entre doble sencillo, doble sencillo, doble sencillo. Recuerden que cuando hablamos de pirimidinas estuvimos considerando estas características. Eso es un sistema conjugado. Se llama un sistema extendido pi, un sistema conjugado extendido tipo pi. Un sistema pi extendido
conjugado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando se presenta esta alternancia, los átomos de carbono presentan una hibridación sp2. La hibridación sp2 indica, por una parte, eso explicaría por qué estos anillos son totalmente planos. Estos anillos se pueden considerar totalmente planos. El anillo de purina tiene una ligera comba, digámoslo así, pero se pueden considerar prácticamente planos y eso tiene unas implicaciones muy profundas en la estructuración de los polinucleótidos como el DNA, por ejemplo, o el RNA. Pero la característica más interesante de este sistema conjugado extendido, pi extendido, es que los orbitales pi de los átomos de carbono están ubicados por encima y por debajo del anillo. Es decir, si fuéramos a considerar este plano, por delante y por detrás del anillo. Y lo más interesante es que forman un sistema continuo. Los orbitales pi se interactúan entre sí constituyendo un sistema continuo que abarca todo el anillo. Estos sistemas son muy estables porque están estabilizados por resonancia. Eso quiere decir que los electrones pi forman una nube continua que recorre todo el anillo, por encima y por debajo del anillo. Una nube electrónica continua, o sea que los electrones se pueden deslocalizar. Por eso son sistemas muy estables. Estos sistemas tienen la particularidad de que pueden absorber fotones. Cuando vimos pirimidinas, cuando vimos porfirinas, vimos que las porfirinas, que tienen un sistema de estos, pero mucho más extendido, absorben el rango visible, o sea, fotones del rango visible. Estas estructuras absorben fotones de una longitud de onda más corta, o sea, absorben en el ultravioleta, específicamente a 260 nanómetros, presentan un pico máximo de absorbancia. Eso se debe a la disposición conjugada de orbitales pi. Entonces, estas bases nitrogenadas absorben a 260 nanómetros, o sea, ultravioleta. Lo mismo pues los ácidos nucleicos, lo mismo los nucleótidos que contengan estas bases nitrogenadas. Bueno, de las purinas podemos considerar varias bases nitrogenadas derivadas de purina. Por ejemplo, si aquí ponemos este grupo, tenemos la 6-aminopurina. La 6-aminopurina es la adenina. Esa ya es una base nitrogenada, que la vamos a encontrar pues en los ácidos nucleicos y en otras estructuras. Si nosotros hacemos este reemplazo, ponemos un grupo amino aquí y un grupo cetona aquí, 2-amino, 6-oxipurina, esa es la guanina. Guanina. Estas dos bases nitrogenadas las vamos a encontrar en todos los nucleótidos que hacen parte de los ácidos nucleicos. Pero adicionalmente, durante el metabolismo de los nucleótidos, como vamos a revisar más adelante, aparecen otras bases nitrogenadas que no hacen parte de los ácidos nucleicos,
pero sí actúan como intermediarios. Por ejemplo, este compuesto, 6-oxipurina, ese compuesto se llama hipoxantina. Y repito, la vamos a encontrar en el metabolismo como intermediario metabólico. Aquí lo voy a poner hipoxantina. Y si yo hago este cambio aquí, agrego otro grupo cetona en el carbono 2, o sea, queda 2,6-oxidioxipirimidina. Eso se llama xantina. Y también aparece como intermediario metabólico. Y si yo hago esta última modificación en el carbono 8, con otro grupo cetona, este compuesto se llama ácido úrico. Ácido úrico, que lo vamos a mencionar con más detalle más adelante cuando hablemos de la degradación, el catabolismo de las purinas. Se llama ácido úrico. Entonces, en el organismo tenemos estas 5 purinas. Pero repito, la adenina y la guanina son las más conocidas por su papel estructural en los ácidos nucleicos. Pero durante el metabolismo van a aparecer estas otras bases nitrogenadas. En cuanto a las pirimidinas, vamos a encontrar este compuesto. (2,4-dioxipirimidina). Este compuesto es el uracilo. El uracilo es una base nitrogenada que solamente aparece en las moléculas de RNA, no aparece en las moléculas de DNA. Si nosotros le hacemos este pequeño cambio al uracilo, le agregamos aquí un grupo metilo, o sea que queda 5-metil, 2,4-5-metil, 2,4-dioxipirimidina. Esa es la timina. O sea que la timina se puede considerar como un uracilo metilado en el carbono 5. Después vamos a analizar más tarde cómo es que se sintetiza la timina, que es uno de los pasos claves para la síntesis de DNA, porque la timina solamente existe en el DNA. Y si tenemos 2-amino, 6-oxipirimidina, eso es la citosina, que son las 3 bases de pirimidina que vamos a encontrar en el organismo. Falta otro compuesto que es una base de pirimidina, que es este compuesto. Lo voy a pintar aquí. Este compuesto se llama ácido orótico. El ácido orótico es un intermediario metabólico durante la síntesis de pirimidinas y por eso lo pongo acá, porque lo vamos a encontrar durante el metabolismo. Ácido orótico, que realmente aparece en las células como orotato.
fosforotato, porque este grupo carboxilo tiene un pK muy bajo, entonces normalmente está desprotonado, aparece como rotato. Estas son las bases de pirimidina que vamos a encontrar en el organismo. En cuanto a los azúcares, los dos azúcares que se van a presentar en los nucleótidos que tenemos son dos azúcares, son dos pentosas, son dos aldopentosas. Esas aldopentosas presentan una hemiacetalización tipo furanosa. Por eso los anillos que se presentan son de tipo furanosa, o sea, anillos de 4 carbonos y un oxígeno. La característica de estos compuestos, este compuesto, por ejemplo, este compuesto, aquí está la base nitrogenada en esta posición, eso es invariable. Este carbono, que es el carbono 1, se llama el carbono anomérico y por definición el carbono anomérico, cuando hace parte de un nucleótido, por ejemplo de esta que es la ribosa, tiene una configuración alfa, perdón, beta. La base nitrogenada está en posición beta. Beta quiere decir que en el carbono anomérico que está en el anillo, la base nitrogenada estaría en la parte superior del anillo y este hidrógeno estaría en la parte inferior del anillo. Esa es la disposición beta. O sea, la base nitrogenada siempre está con el carbono anomérico en posición beta. Este es el carbono, este se llama carbono 1', 2', 3', 4', 5'. Le ponemos prima porque la base nitrogenada tiene la nomenclatura inicial, entonces para diferenciar, si estamos hablando de la base o del azúcar, utilizamos la nomenclatura prima. En los nucleótidos que existen en el organismo, en la naturaleza en general, el fosfato está ocupando generalmente la posición 5'. O sea que este sería un nucleótido, un ribo, porque esto es una ribosa, esto es una ribofuranosa. Y tiene el fosfato, la posición 5'. O sea que este sería un nucleótido 5'. La base nitrogenada, repito, está ocupando una posición del carbono anomérico, pero siempre en posición beta. Esta es la ribosa. Los ribonucleótidos que se fabrican con este azúcar, que varían dependiendo de la base, esos ribonucleótidos pueden ser monofosfato, difosfato, trifosfato. Eso implica una gran variabilidad, solamente modificando el fosfato. O sea, podemos tener ribonucleótidos monofosfato, difosfato, trifosfato. Y dependiendo de la base, tenemos ribonucleótidos de todas las bases nitrogenadas que mencioné ahorita, de la adenina, de la guanina, del uracilo, de la timina y de la citosina. Inclusive de la hipoxantina también, o de la xantina. Tenemos ribonucleótidos. Los ribonucleótidos en la célula, en el organismo, desempeñan una gran cantidad de funciones. Por eso la concentración de ribonucleótidos
en una célula es del orden milimolar. Milimolar. El ribonucleótido más concentrado es el ATP, pero los otros también están concentrados. ¿Por qué? Porque estas sustancias participan en múltiples funciones. Por ejemplo, son los precursores monoméricos de los ácidos nucleicos. Esa pues es la función más conocida. Pero también estas sustancias, los ribonucleótidos, participan en el metabolismo energético. El metabolismo energético, que está sustentado básicamente por los nucleótidos de adenina, AMP, ADP, ATP, utiliza estas sustancias en prácticamente todos los organismos conocidos. Es metabolismo energético sustentado por esos nucleótidos, eso prácticamente es universal en todos los sistemas vivos conocidos. Actúan como segundos mensajeros, por ejemplo el AMP cíclico, el GMP cíclico. Estos nucleótidos cíclicos, el ciclo se hace entre el carbono 5' y el carbono 3', o sea, si este fosfato hace un ciclo, entre el carbono 5' y el carbono 3', eso es, y aquí tenemos una adenina, eso es el AMP cíclico. Si ponemos una guanina, ese es el GMP cíclico. Estos nucleótidos cíclicos actúan en procesos de señalización celular, son segundos mensajeros que participan en varios procesos hormonales muy importantes y muy ubicuos en las células, sobre todo el AMP cíclico. Participan como sustratos para aumentar la energía química de ciertos compuestos. Por ejemplo, en el metabolismo es común que si se va a incrementar la energía de un compuesto, de un sustrato que se va a utilizar, por ejemplo, en una síntesis, se le pega un nucleócido o un nucleótido. Por ejemplo, UDP glucosa. Cuando se está sintetizando glucógeno, se produce UDP glucosa. Es una forma de aumentar la energía útil para poder anclar la molécula al glucógeno. CDP colina, por ejemplo. Hay varios ejemplos en donde se aumenta la energía del sustrato para poderlo condensar a otra molécula. Son sustancias que actúan como efectores alostéricos de una gran cantidad de enzimas reguladoras. El AMP cíclico, el ATP, el ADP, el AMP. Existen muchas enzimas que son básicas, porque son enzimas de control de las vías metabólicas, que se pueden regular por estos efectores alostéricos. Entonces, en resumen, los ribonucleótidos se sintetizan permanentemente porque participan en una gran cantidad de funciones metabólicas. Entonces, todo el tiempo estamos utilizando ribonucleótidos, no solamente para la síntesis de ácidos nucleicos, sino para todo el metabolismo intermediario que involucra estas funciones. Por eso, repito, la concentración de estos compuestos en la célula es del orden milimolar, que es una concentración relativamente alta. Pero si a este anillo de ribosa, de ribofuranosa,
en el carbono 2', se le reemplaza este grupo OH por un hidrógeno. O sea, si reducimos el compuesto, recuerden que cuando un compuesto orgánico pierde oxígeno, aumenta su reducción. O si gana hidrógeno, aumenta su reducción. Esto equivale como a eliminar un oxígeno. O sea que este compuesto, que es la 2' desoxirribosa, desoxi porque le quité un oxígeno en la posición 2', este compuesto 2' desoxirribosa, pues es un compuesto más reducido que la ribosa, que perdió un oxígeno. Pero ¿cuál es la implicación de esto? Que todos los nucleótidos que se fabrican con 2' desoxirribosa son desoxirribonucleótidos. Y la única función que tienen estos compuestos es servir de precursores del DNA. ¿Eso qué quiere decir? Que normalmente estos compuestos no se sintetizan, a no ser que la célula se vaya a dividir. Si la célula se va a dividir, entonces aumenta la concentración de estas sustancias, de los desoxirribonucleótidos, pues para sostener la división del DNA. Hay alguna síntesis básica, pero es mínima. La producción de estos compuestos está estrictamente regulada por las implicaciones que tienen estas sustancias durante la síntesis del DNA. Entonces, la única función que se le conoce a los desoxirribonucleótidos es esa: precursores biosintéticos del DNA. No tienen ninguna otra función. Diferente pues a los ribonucleótidos que acabamos de analizar, que sí tienen una gran cantidad de funciones celulares. Por eso, repito, estas sustancias solo se activan, solo se sintetizan cuando la célula se va a dividir. Bueno, ahora sí hablemos de cómo se sintetizan estas sustancias. Se puede hablar de dos formas. Existe una vía que se llama síntesis de novo. Síntesis de novo de purinas, síntesis de novo de pirimidinas, son independientes. La síntesis de novo, como lo sugiere el nombre, es una síntesis a partir de precursores simples. Se cogen precursores simples que tenemos en el metabolismo normal y se arman los nucleótidos de purina, o se arman los nucleótidos de pirimidina. Y tenemos unas vías. Esa síntesis de novo es costosa en términos energéticos, o sea, consume ATP. Por eso las células tienen otra alternativa. Se llaman vías de salvamento, vías de reciclaje o vías de recuperación. Las vías de reciclaje consisten en una reacción sencilla, que vamos a revisar ahora, en donde en un solo paso se sintetizan los nucleótidos de purina, principalmente de purina. Esas vías de reciclaje las vamos a mencionar al final. Pero primero vamos a mencionar la síntesis de novo. Las vías de reciclaje tienen la ventaja de que son muy económicas en términos energéticos, pues es un solo paso. Entonces muchas células
dependen casi que exclusivamente de las vías de reciclaje. Por ejemplo, en el sistema nervioso central predominan las vías de reciclaje sobre la síntesis de novo. Los nucleótidos de purina que se sintetizan en el sistema nervioso central casi siempre es a través de las vías de reciclaje. Lo mismo en los glóbulos rojos y en otras células. Una cosa que quiero agregar antes de continuar es que en la dieta nosotros incorporamos una gran cantidad de ácidos nucleicos que se digieren con enzimas pancreáticas y se pueden convertir en nucleótidos o hasta en bases nitrogenadas. Nosotros podemos absorber esas bases nitrogenadas, pero la gran mayoría de las bases nitrogenadas y de los nucleótidos de la dieta no se incorporan a los ácidos nucleicos ni a estos metabolismos que estamos analizando. Generalmente se desechan, se descartan, se convierten en ácido úrico o en otros productos de desecho y se eliminan. O sea que de la dieta no utilizamos mayor cosa desde el punto de vista de nucleótidos y bases nitrogenadas. Cuando se dice síntesis de novo de purinas, se está refiriendo a lo siguiente. Voy a pintar de nuevo el anillo de purina. Este es el anillo de purina que ya lo he pintado aquí varias veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este es el anillo que se va a sintetizar cuando se habla de síntesis de novo. ¿Cuáles son los precursores que se requieren para sintetizar este anillo? Estos dos átomos de carbono y este nitrógeno, o sea, estos tres átomos, son suministrados por la glicina. O sea, una molécula de glicina pone estos tres átomos. El carbono 4, el carbono 5 y el nitrógeno 7 del anillo de purina. Estos dos nitrógenos del anillo, el nitrógeno 3 y el nitrógeno 9, son suministrados por la glutamina. Aquí hay que hacer una aclaración. La glutamina es un aminoácido que está presente durante toda la síntesis de purinas y de pirimidinas. La glutamina, si nosotros nos acordamos de la glutamina tiene esta estructura. La glutamina tiene esta estructura. Se puede considerar como un derivado del ácido glutámico. Y tenemos este grupo funcional que es un grupo éster o amido. Y este nitrógeno que tenemos aquí, que es diferente a este, esto es un grupo amina, este es un grupo amido, esto es un grupo amino y esto es un grupo amido, que pertenece a este grupo funcional que es el grupo éster. Cuando la glutamina participa suministrando nitrógeno en estos metabolismos que estamos analizando, el nitrógeno que suministra es este, no este. Por eso hablamos de una transamidación. Y por eso hablamos de amidotransferasas. Porque estos nitrógenos, el 3 y el 9, provienen de estos nitrógenos amido de la glutamina. O sea, la glutamina participa en reacciones de transamidación, no de transaminación. Es el grupo amino, este es el grupo amida.
Y este grupo es el que se provee cuando se está haciendo este metabolismo. Entonces la glutamina pone estos dos nitrógenos. Este carbono 6 proviene de un CO2. Este nitrógeno 1 proviene de un aspartato. Y estos dos carbonos, el carbono 2 proviene de un N10 formil tetrahidrofólico. Y el carbono 8 proviene de un N9 N10 metenil tetrahidrofólico. Estos dos carbonos, el carbono 2 y el carbono 8, son suministrados por el ácido tetrahidrofólico. Por eso, cuando hay una anemia megaloblástica o cuando hay una anemia perniciosa, uno de los metabolismos que se compromete es la síntesis de purinas. En una anemia megaloblástica, la síntesis de purinas está bloqueada, no se puede dar, porque estos dos carbonos son suministrados por el ácido tetrahidrofólico. Entonces, si no hay ácido tetrahidrofólico, no hay compuestos, no hay estos radicales monocarbonados, el formilo y el metenilo, entonces no hay síntesis de purinas. Más adelante vamos a ver que la timidilato sintasa, que es una enzima que produce los nucleótidos de timina, también necesita un intermediario portado por el ácido tetrahidrofólico. O sea, ¿por qué en una deficiencia de ácido fólico se produce una megaloblastosis? Porque los blastos crecen cuando una célula se va a dividir, cuando un blasto se va a dividir, la célula crece a un volumen determinado. Cuando llega a cierto volumen crítico, la célula se divide en dos células hijas. Y se supone que se ha duplicado el material genético para repartir en las dos células hijas. ¿Qué pasa en una anemia megaloblástica? Que los blastos crecen, aumentan de volumen, se vuelven megaloblastos, pero como no se puede sintetizar purinas, ni se pueden producir nucleótidos de timina, la célula no se divide. Entonces queda como un megaloblasto. Por eso la anemia se llama anemia megaloblástica. Pero la megaloblastosis no solamente se presenta en la médula ósea, sino en todos los tejidos que tengan un alto recambio celular. Se habla de anemia para especificar que ese tejido, o sea, la producción de glóbulos rojos es uno de los tejidos que tiene mayor recambio celular y son los que se impactan con mayor fortaleza cuando hay una deficiencia de ácido fólico. Entonces, la presencia de ácido fólico es fundamental para sintetizar este anillo porque estos dos carbonos vienen de ahí. Vale la pena resaltar la contribución que hacen los aminoácidos. Se necesita aspartato, se necesita glicina y se necesita glutamina. O sea, 6 átomos de los 9 átomos son proporcionados por aminoácidos. Los aminoácidos son supremamente importantes para la síntesis de este anillo. Entonces voy a explicar
brevemente cómo se hace la síntesis de este anillo a partir de estos precursores. Lo primero que hay que mencionar es lo siguiente. La vía de las pentosas. La vía de las pentosas que alguna vez mencionamos en este curso. La vía de las pentosas produce ribosa 5-fosfato. Esto es ribosa 5-fosfato. La ribosa 5-fosfato viene de la vía de las pentosas. O sea que para sintetizar purinas es importante contar con la vía de las pentosas, porque proporciona este compuesto, ribosa 5-fosfato. La primera reacción consiste en coger este compuesto, ribosa 5-fosfato, más ATP, y se produce este compuesto. Este compuesto que estoy pintando acá este compuesto se llama fosforibosilpirofosfato, más conocido como PRPP. PRPP quiere decir fosforibosilpirofosfato. Esta es la primera reacción importante durante la síntesis de novo. Se gasta una molécula de ATP y sale AMP. O sea que estos dos, este pirofosfato, que son dos fosfatos unidos, este pirofosfato proviene directamente del ATP. Fosforibosilpirofosfato lo vamos a mencionar muchas veces durante el metabolismo, porque este compuesto participa tanto en el metabolismo de las purinas como de las pirimidinas. Se puede considerar que es como una ribosa activada, y la enzima es una fosforibosilpirofosfato sintetasa. No es una sintasa, como la traducen a veces los libros de bioquímica, es una sintetasa. Utiliza ATP, pertenece al grupo 6 de las enzimas. Sintetasa, no es una sintasa. Esta primera reacción, que es reversible, es irreversible, es un punto de control. No es el punto de control primario, pero sí es un punto de control secundario importante para la síntesis. Entonces tenemos ese primer compuesto, PRPP. Lo que llama la atención es que la PRPP sintetasa pone este pirofosfato en el carbono anomérico, que es el 1, carbono anomérico, pero pone este pirofosfato en posición alfa. Pone el pirofosfato en posición alfa. Y ya dijimos ahora que para armar un nucleótido tiene que ser, para armar el nucleótido completo, hay que poner la base nitrogenada en posición beta. Entonces, la siguiente enzima, este PRPP, escogido por una enzima que es una amidotransferasa. ¿Qué quiere decir amidotransferasa? Lo que les dije ahorita. Que entra una molécula de glutamina y sale una molécula de glutamato. Y se transfiere el nitrógeno amídico a este anillo. Va a reemplazar este pirofosfato, y lo característico de la enzima es que no solamente reemplaza este pirofosfato en el carbono anomérico de la ribosa, sino que le invierte la posición
y pone este amino en posición beta. O sea, invierte la posición alfa y este grupo amino amido lo pone en posición beta. O sea, que invierte la posición. Esa amidotransferasa produce este compuesto que se llama fosforribosilamina. Este compuesto se llama fosforribosilamina. Eso quiere decir que a partir de este grupo NH2 se va a armar todo el anillo de purina para constituir el primer nucleótido. Se elimina el pirofosfato, y esta reacción implica este compuesto, fosforribosilamina. A partir de este grupo amino que se acabó de anclar a este carbono, se va a armar todo el anillo de purina. Después vienen una serie de reacciones que no voy a mencionar. Aquí se agrega la glicina primero. Después se agrega uno de los carbonos que viene del ácido tetrahidrofórico. Después el aspartato, después el otro carbono del ácido tetrahidrofórico, etcétera, etcétera. Hasta que se forma el primer nucleótido. El primer nucleótido que se forma a través de esta síntesis, el primer nucleótido se llama inosina monofosfato. El primer nucleótido que se arma se llama inosina monofosfato. ¿Por qué se llama inosina monofosfato? Porque este nucleótido tiene como base nitrogenada la hipoxantina. Y se conoce como IMP, inosina monofosfato. Recuerden, ahorita les pinte aquí la hipoxantina. Esta base nitrogenada, que es la primera que se sintetiza, que es esta, es la hipoxantina. El primer nucleótido que se sintetiza a través de la síntesis de novo de purinas es el IMP. El IMP, repito, tiene como base nitrogenada la hipoxantina. Esa es la síntesis de novo. Sintetizar IMP. Y a partir del IMP se sintetizan los nucleótidos, se sintetizan en dos reacciones, se sintetiza el AMP y en dos reacciones se sintetiza el GMP. Para sintetizar AMP se requiere GTP. En una de las reacciones se requiere GTP. Y para sintetizar GMP en una de las reacciones se requiere ATP. Esto es lo que se llama una regulación cruzada. Esta regulación cruzada implica que el balance, se mantiene un balance equilibrado entre AMP y GMP. O sea, el IMP se reparte entre estos dos nucleótidos. Eso se logra por esta regulación cruzada. Ya después, el AMP se convierte en ADP, ATP, este se convierte en GDP, GTP. Y de esa manera entonces se hace la síntesis de novo. Este consume 4 moléculas de ATP. O sea, es una síntesis costosa. Se consumen 4 moléculas de ATP por cada molécula de IMP
que se sintetiza. Pero como les decía hace un rato, como esta vía es costosa, esta vía es muy importante en el hígado. El hígado es el que más nucleótidos de purina sintetiza a través de la síntesis de nuevo. El hígado, como siempre, pues en la mitad de todos los procesos metabólicos. Las otras vías que se llaman vías de recuperación o de reciclaje son vías económicas en términos energéticos porque en un solo paso se logra sintetizar un nucleótido de purina. ¿Qué se requiere? Se requiere este compuesto, o sea, el PRPP. Este compuesto es la clave. PRPP. Este compuesto es la clave para entender cómo funcionan las vías de recuperación, o sea, el fosforribosil pirofosfato. El compuesto que mencionamos ahorita, el PRPP. Por eso les decía que este compuesto lo vamos a encontrar en distintas fases del metabolismo pues, que estamos analizando. Por ejemplo, la primera reacción, PRPP más hipoxantina, o sea, esta hipoxantina se pone aquí y ya tengo el primer nucleótido, que es el IMP. En un solo paso. Si yo tengo guanina, igual, la guanina se pone en esta posición y me aparece el GMP en un solo paso. Y lo mismo podíamos decir de la adenina. Le pongo adenina y me aparece el AMP. Esas tres reacciones, las dos primeras, la reacción que involucra la hipoxantina y la guanina, están catalizadas por una enzima que se llama hipoxantina guanina fosforibosil transferasa. Hipoxantina guanina fosforibosil transferasa. La última reacción, que es con la adenina, se llama adenina fosforibosil transferasa. Pero me voy a referir particularmente a esta enzima, hipoxantina guanina fosforibosil transferasa. ¿Por qué es tan importante esta enzima? Por lo que les dije hace un rato. En muchos tejidos, incluyendo el sistema nervioso central, el cerebro particularmente, en el cerebro los nucleótidos de purina se obtienen es a través de estas vías que se llaman vías de salvamento, vías de recuperación o vías de reciclaje, porque se reciclan las bases nitrogenadas y solamente contando con niveles adecuados de PRPP, en un solo paso se sintetizan los nucleótidos. Por eso esta enzima es fundamental en muchas células, pero particularmente en el cerebro y en el sistema nervioso central. ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque hay un error congénito, hay un error del metabolismo
un error innato del metabolismo, en donde esta enzima no está presente o si está presente es defectuosa. Y se llama síndrome de Lesch-Nyhan. ¿Cómo es que escribe eso? Me acuerdo y se escribe así. Natalia, que es la que sabe. H, profe, con I de yuca y ¿Cómo? H. Con I de yuca, H. Natalia, que es la que sabe eso. Bueno, ese era el síndrome de Lesch-Nyhan, que Natalia nos puede ilustrar sobre eso. Ay, Es un profe, error. yo le estaba hablando, ¿me escuchó? Sí, le estoy escuchando. Ah, no, que le estaba corrigiendo como es, ya, sí. Pero háblenos un poquito del síndrome de Lesch-Nyhan. Bueno, esta patología es una patología muy devastadora porque crea un retardo mental severo, pero tiene una característica que es patognomónica y que le debe hacer sospechar al grupo de salud sobre esta enfermedad, porque todavía no se sabe, no se ha descrito, tienen automutilación. Ellos tienen eh, se autoagreden, se comen los dedos, se comen los labios, eh, pueden morder otras personas. Existe solo un caso reportado en el mundo de uno que alcanzó, pues hablaba y llegó a la edad adulta y manifestó que pues sentía placer cuando se automutilaba. Entonces, pues esta enfermedad no tiene cura, no tiene tratamiento, los tratamientos son paliativos. Una vez son reconocidos, lo que se hace en edades tempranas, cuando empiezan a eclosionar, incluso antes de eclosionar los dientes, les ponen como un, se me olvidó cómo se llama eso, ay, Unas prótesis. una prótesis, ¿cierto? Para protegerlos porque incluso a veces, aunque no tienen dientes, con la misma encía se autoagreden. Y ya cuando empiezan a eclosionar los dientes, entonces les hacen exodoncia y pues les ponen estas plantillas. Es una enfermedad que es autosómica recesiva. Tenemos pacientes en Medellín con esta patología y bueno, sí, profe. Listo, Natalia, muchísimas gracias. Eso era muy importante que usted anexara esa parte. Bueno, entonces con eso Se me terminaría. ofrece una cosita importante. De todas maneras, lo Sí, que se en estos pacientes, pues igual aunque no tiene cura, ellos les tienen que hacer restricción de fuente de nucleótidos, ¿cierto? O sea, sobre todo proteínas, ok. proteína o carnes de origen animal. Perfecto. Bueno, eso sería la síntesis de novo de purinas y las vías de reciclaje de purinas. La síntesis de novo de pirimidinas es más sencilla desde el punto de vista metabólico, porque este anillo pues es mucho más sencillo que el anterior. Como vimos hace rato, a través de la síntesis de novo se va construyendo el anillo a partir de un nucleócido que está proporcionado por el PRPP. O sea, el PRPP proporciona el sustrato a través del cual se arma todo el anillo. Aquí es diferente. Aquí se arma primero el anillo y después se le pasa al PRPP. O sea, es un poquito diferente, es como al revés. La síntesis de pirimidinas es mucho más sencilla, pues porque los componentes son menores, apenas son 6 átomos. Y estos, entonces la nomenclatura es 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Estos 4 átomos son proporcionados por el aspartato. El aspartato pone estos 4 átomos. Este nitrógeno vuelve y juega. Es proporcionado por una glutamina. Y este carbono es proporcionado por un CO2. Solamente necesitan los 3 componentes, estos 3 sillares estructurales para armar el anillo de pirimidina. ¿Cómo empieza la síntesis de novo de este anillo? La síntesis de novo empieza de la siguiente forma. CO2 más glutamina más 2 moléculas de ATP produce este compuesto. Este compuesto que ya lo habíamos visto durante el metabolismo de nucleótidos. Este compuesto ya lo habíamos visto durante el metabolismo de nucleótidos, se llama carbamilfosfato. Esto se llama carbamilfosfato. La enzima que cataliza esta reacción se llama carbamilfosfato sintetasa 2. ¿Por qué le ponemos ese apellido 2? Porque cuando revisamos metabolismo de nucleótidos con la profesora Natalia, revisamos la carbamilfosfato sintetasa 1. La carbamilfosfato sintetasa 1 pertenece al metabolismo de los aminoácidos. En cambio, esta carbamilfosfato sintetasa 2 hace parte es de la síntesis de novo de pirimidinas. Sí, por eso en el ciclo de la urea. Correcto. En el ciclo de la urea se utiliza la carbamilfosfato sintetasa 1, que produce este mismo compuesto, carbamilfosfato. Pero en este caso es la carbamilfosfato sintetasa 2 que produce el mismo compuesto. La idea es que a partir de este compuesto se va agregando, pues se agrega el aspartato, que es el componente mayoritario. Aquí se agrega el aspartato, después se cierra el anillo, se cierra el anillo y se produce un compuesto que es este compuesto que les puse ahorita. Este compuesto que les pinté aquí ahorita, este compuesto que les puse ahorita aquí, este compuesto que ahorita se los pinté aquí es el primer compuesto que se produce durante la síntesis de pirimidina. Este compuesto se llama ácido orótico y es la primera base que se sintetiza durante la síntesis de novo de pirimidina. Que, como les decía ahorita, este grupo carboxilo tiene un pK más bajito pues que 7, entonces normalmente está como orotato. Entonces se produce orotato. Cuando el anillo se cierra, se agrega el aspartato, se cierra el anillo y se produce orotato. El orotato después se transfiere al PRPP, vuelve y juega el PRPP.
el orotato se le transfiere al PRPP y se produce un nucleótido que sería este nucleótido y aquí tiene orotato. Eso se llama orotilina monofosfato. Orotilina monofosfato. Y es el primer nucleótido de pirimidina que se sintetiza durante la síntesis de novo de pirimidinas. Como les digo, es una síntesis mucho más sencilla porque involucra menos intermediarios. De orotato. Si eliminamos este grupo carboxilato del anillo, el orotato se convierte en uracilo. Este es el uracilo. O sea que cuando nosotros tenemos orotato, una descarboxilasa, que se llama OMP, descarboxilasa, elimina este grupo carboxilato y lo que tenemos es el UMP. O sea, uridina monofosfato. Es el primer nucleótido de pirimidina. Es el segundo nucleótido de pirimidina que se sintetiza durante la vía. El primero era el OMP. Después sigue el UMP. Entonces, ahí tenemos la síntesis de UMP. El UMP después se convierte en UDP, después se convierte en UTP y el UTP se convierte en CTP. O sea, nucleótidos de uracilo, nucleótidos de citosina. Esta es la forma en que se sintetizan esos dos nucleótidos de pirimidina, nucleótidos de uracilo y nucleótidos de citosina. Eso es lo que se conoce como síntesis de novo de pirimidinas. Como ven, es una vía mucho más corta y mucho más sencilla que la síntesis de purina. Observen que por esta vía solo se sintetizan nucleótidos de uracilo y nucleótidos de citosina, pero no se sintetizan nucleótidos de timina. Los nucleótidos de timina, como les dije hace un rato, solo se sintetizan cuando la célula se va a dividir, porque la timina, los nucleótidos de timina solo aparecen como sustratos, como monómeros para fabricar el DNA. Entonces los nucleótidos de timina se sintetizan de una manera alterna que solamente se activa cuando la célula va a hacer división celular. ¿Cómo se sintetizan los nucleótidos de timina? Si nosotros nos acordamos, aquí voy a volver a poner el anillo, lo que les dije ahorita. Esto es un uracilo. Esto es un uracilo. Este es el 1, este es el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Esto es un uracilo. Si nosotros metilamos el uracilo en el carbono 5, metilamos el uracilo, o sea, le ponemos un grupo metilo, el uracilo queda convertido en timina. O sea que la timina es un uracilo metilado en el carbono 5. La timina es un uracilo metilado en el carbono 5. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer?
metilar un nucleótido de uracilo para convertirlo en un nucleótido de timina. Cuando se va a hacer la síntesis de DNA, entonces hay que activar esta vía. Se produce un intermediario que se llama desoxi-UMP. Desoxi-UMP. Ahorita vamos a explicar cómo se producen los desoxirribonucleótidos, que todavía no hemos analizado esa parte. Desoxi-UMP. El desoxi-UMP pues es una ribosa, es una desoxirribosa. Aquí no tiene OH, sino que tiene H. Tiene una ribosa común y corriente, y aquí tiene un uracilo. Desoxi-UMP. Ese es un intermediario que se sintetiza primero para sintetizar lo que parte del desoxi-UMP. Lo que se busca, como les dije hace un rato, es metilar el uracilo para convertirlo en timina. Entonces existe una enzima que se llama timidilato sintasa. La timidilato sintasa es la enzima que se encarga de metilar este uracilo. Aquí está el resto pues del nucleótido, de metilar este uracilo con este grupo metilo. La timidilato sintasa es la que se encarga de meter este grupo metilo en ese anillo. Y cuando le pone ese grupo metilo, ya esto es un nucleótido de timina. Se llama timidilato sintasa, pero la timidilato sintasa necesita una coenzima que le ponga este grupo metilo, que le entregue el grupo metilo. Aquí es donde vuelve a participar el ácido tetrahidrofólico. El ácido tetrahidrofólico, eso ya lo mencionamos en otro contexto, es una coenzima, es el principal transportador de radicales monocarbonados en el interior de la célula. Transporta radicales monocarbonados. Aquí, por ejemplo, el ácido tetrahidrofólico es el que va a poner ese radical monocarbonado. El ácido tetrahidrofólico aquí participa como N10 metilén. Metilén es esto es metilén. N10 metilén tetrahidrofólico. Ese N10 metilén tetrahidrofólico es el que va a poner este grupo. Fíjense que aquí está el CH2 y aquí CH3. Esta es una de las poquitas reacciones, de las únicas reacciones, donde el ácido tetrahidrofólico no solamente pone el radical monocarbonado, sino que se oxida. ¿Qué quiere decir que se oxida? Que se convierte en ácido dehidrofólico. Aquí estaba tetrahidro y aquí se convierte en dehidro. ¿Por qué? Porque hay que poner otro hidrógeno, hay que acabar de reducir ese grupo para poder convertirlo en un grupo metilo. Entonces, esta es una de las únicas reacciones en donde el ácido tetrahidrofólico no solamente transfiere un radical monocarbonado, sino que simultáneamente pierde los hidrógenos. Este dehidrofólico después se tiene que convertir a tetrahidrofólico, pues por la dehidrofolato reductasa, que es la enzima que se encarga de sintetizar el tetrahidrofólico. De esa manera, el desoxi-UMP se convierte en un nucleótido de timina. Timina monofosfato.
imina monofosfato. La participación del ácido tetrahidrofólico en esta reacción es fundamental. ¿Por qué? Porque cuando hay una deficiencia de ácido fólico en la dieta, ya analizamos ahora con el anillo de purina, que el ácido fólico también pone 2 carbonos del anillo. Esta es la primera reacción que se compromete cuando hay una anemia megaloblástica. Cuando hay una anemia megaloblástica, esta es la primera reacción que se compromete. Inclusive mucho antes que la síntesis de purinas. Por eso, si esta reacción no se produce, pues no hay síntesis de DNA. Y por eso la megaloblastosis que les explicaba hace un rato. Por eso el ácido tetrahidrofólico es fundamental para que una célula se pueda dividir adecuadamente. Esta es la reacción más sensible a una carencia de ácido fólico en la dieta. Bueno, con eso ya tenemos un panorama general de la síntesis de ribonucleótidos de purina, de pirimidina, de ribo. ¿Qué pasa con los desoxirribonucleótidos? Solamente existe una reacción, donde los ribonucleótidos se convierten en desoxirribonucleótidos. Esa reacción utiliza nucleótidos difosfato. Y la reacción consiste en cambiar este OH del carbono 2' de la ribosa, cambiar este OH del carbono 2', cambiarlo por un hidrógeno, como les dije ahorita. Si yo cambio este OH del carbono 2' por un hidrógeno, solamente ese cambio, ya este ribonucleótido queda convertido en un desoxirribonucleótido. Solamente existe una enzima que pueda hacer ese cambio. Se llama ribonucleótido reductasa. La ribonucleótido reductasa. ¿Por qué se llama reductasa? Porque lo que les dije ahorita. Porque estoy eliminando un átomo de oxígeno. Es como si eliminara un átomo de oxígeno. Entonces, cuando un compuesto orgánico pierde oxígeno, se reduce. Por eso los desoxirribonucleótidos están más reducidos que los ribonucleótidos, pues desde el punto de vista químico. Y por eso la enzima se llama reductasa. Para la enzima, para que esta enzima se active, y solamente se activa, repito, cuando la célula se va a dividir. Esta enzima necesita una proteína, que es la que suministra ese hidrógeno. Se llama tiorredoxina. La tiorredoxina, existe tiorredoxina porque tiene un grupo SH en su molécula, es una proteína pues de bajo peso molecular. Esa tiene 2 grupos SH. Esa tiorredoxina existe como tiorredoxina reducida. Cuando participa en esta reacción, se convierte en tiorredoxina oxidada. O sea, transfiere esos hidrógenos. Para que la reacción continúe, la tiorredoxina oxidada se tiene que reconvertir en tiorredoxina reducida. O sea que, para hacer esta conversión, se necesita otra fuente de hidrógenos. ¿Cuál es la fuente de hidrógenos? El NADPH. El NADPH
nicotinamida, adenina, dinucleótido fosfato. El NADPH es el que pone en último término este hidrógeno, porque el NADPH convierte la tiorredoxina oxidada en tiorredoxina reducida y se convierte en NADP. Y ya sabemos de dónde viene el NADPH, generalmente de la vía de las pentosas y de otras reacciones que pasan durante el metabolismo celular, pero generalmente viene de la vía de las pentosas. Entonces, para convertir nucleótidos, ribonucleótidos en desoxirribonucleótidos, se necesita esta proteína y se necesita esta coenzima. Y con eso, todos los ribonucleótidos se pueden convertir en desoxirribonucleótidos. Y repito, la ribonucleótido reductasa es una enzima altamente controlada que solamente se activa cuando la célula se va a dividir, solo cuando se va a dividir. ¿Cómo se degradan los nucleótidos? Nosotros no podemos romper el anillo de purina. El anillo de purina no lo podemos romper. Cuando se va a hacer catabolismo de las purinas, el anillo no se puede romper. O sea que hay que eliminarlo de alguna forma en forma de anillo de purina. Entonces, el catabolismo de las purinas involucra varios pasos. Primero, entonces tenemos metabolismo de adenina y metabolismo de guanina. Catabolismo de adenina, catabolismo de guanina. Lo primero que hay que hacer con el AMP, porque realmente es con AMP, uno empieza en AMP y GMP. Lo primero que hay que hacer con el AMP es que hay que retirar, aquí participan varias enzimas. Y se retira la ribosa 5-fosfato. Durante esa transformación se retira la ribosa 5-fosfato y queda adenina. La adenina se convierte en hipoxantina. La hipoxantina se convierte en xantina y la xantina se convierte en ácido úrico. El GMP igual, en una serie de reacciones se le retira la ribosa 5-fosfato, queda como guanina y la guanina se transforma directamente en xantina y sigue hasta ácido úrico. En otras palabras, tanto los nucleótidos de adenina como los nucleótidos de guanina desembocan en el mismo compuesto que se llama ácido úrico. La enzima que cataliza esas últimas reacciones, específicamente esta reacción y esta reacción de hipoxantina a xantina y de xantina a ácido úrico, esa enzima se llama xantina oxidasa. Xantina oxidasa. Esa conversión que parece muy sencilla es una conversión muy compleja.
Y esta santina oxidasa tiene varias características estructurales llamativas. La primera característica necesita molibdeno en el sitio catalítico. De las pocas enzimas que necesitan molibdeno, pues un metal de transición molibdeno, también tiene 3 núcleos ferrosulfurados. La enzima tiene 3 núcleos ferrosulfurados. Se necesita oxígeno para hacer esa conversión. Y durante estas 2 reacciones, o sea, cuando la santina oxidasa funciona, se produce peróxido de hidrógeno. Esta es una de las poquitas reacciones del metabolismo que produce peróxido de hidrógeno. Ese peróxido de hidrógeno tiene que ser metabolizada pues, por una peroxidasa, generalmente por una peroxidasa. Y se produce ácido úrico. Y el ácido úrico se excreta por la orina. Voy a pintar aquí la molécula de ácido úrico que les había pintado hace un rato. Esta es la molécula de ácido úrico. Es una forma isomérica. El ácido úrico se puede presentar en 2 formas isoméricas. El ácido úrico, lo mismo que otras de las bases nitrogenadas que les he mencionado, tienen una forma, se pueden presentar en 2 formas isoméricas que se llaman tautómeros, son isómeros. Eso se llama tautomería cetoenol. Esta, por ejemplo, es una forma de ácido úrico en isómero ceto. Pero esto se puede cambiar y eso depende de varias condiciones ambientales, principalmente del pH. Por ejemplo, al pH de la célula o al pH de la sangre, el ácido úrico predomina no como tautómero ceto, sino como tautómero enol. Este es el tautómero enol del ácido úrico. ¿Por qué se llama ácido? Porque este hidrógeno y este hidrógeno se pueden ionizar dependiendo del pH del medio. En el pH de la célula o de la sangre, esos hidrógenos se ionizan. Este tiene un pK muy alto y no lo vamos a considerar porque no es importante en el contexto que estamos analizando. Pero este hidrógeno, este OH que se comporta como un ácido, porque puede ionizar ese protón, tiene un pK de 5,4. ¿Qué quiere decir eso? Que si tiene un pK de 5,4, que es un pK mucho más bajito que el pH de la sangre, o mucho más bajito que el pH de la célula, cuando un ácido se expone a un medio que tenga un pH mayor que su pK, predomina la base conjugada. Cuando el pH es mayor que el pK del ácido débil, predomina la base conjugada. ¿Qué quiere decir eso? Que el ácido úrico, cuando circula por la sangre que tiene un pH de 7,4, predomina como urato.
con carga negativa, urato. Entonces, el urato es la forma predominante en que circula por la sangre y en que se elimina por la orina. Pues es una mezcla, pero con predominio de urato, más o menos una relación de 100 a 1. ¿Qué es lo que pasa con el ácido úrico? A pesar de que el urato tiene una carga negativa, la molécula es relativamente insoluble en agua, y más el ácido úrico, pues en la forma ceto que habíamos visto. Tanto el ácido úrico como el urato son relativamente insolubles en agua. ¿Eso por qué es importante? Porque cuando hay un aumento en la producción de ácido úrico, y hay muchas formas de aumentar la producción de ácido úrico, ese ácido úrico se puede precipitar como cristales de urato y ácido úrico. Y esos cristales se pueden depositar, por ejemplo, en las articulaciones, por ejemplo, en el pabellón auricular, por ejemplo, en el tejido celular subcutáneo, etcétera, etcétera. Se pueden precipitar acúmulos de cristales de urato y ácido úrico. Y eso produce una enfermedad que se llama la gota. La gota es eso, es un exceso de ácido úrico que conlleva a una artritis. Inicialmente es una artritis aguda, pero que se puede volver una artritis crónica por los depósitos de cristales de urato, sobre todo de urato, en el líquido sinovial de ciertas articulaciones. Por ejemplo, las articulaciones más alejadas del núcleo central del organismo. Casi siempre puede empezar como una artritis del dedo gordo del pie. Por eso los antiguos romanos creían que la gota era como un castigo divino, en donde del más allá caía una gota de veneno sobre el dedo gordo del pie, y por eso la inflamaba esa articulación. Eso creían los antiguos, que era un castigo, y que el veneno se descargaba lentamente. Pues actualmente sabemos que no es un castigo, ni hay un veneno del más allá cayendo, sino que simplemente las articulaciones del dedo gordo del pie y del tobillo, etcétera, son las más alejadas del núcleo central del organismo y son las que tienen una temperatura más variable. Cuando nosotros hablamos de que tenemos una temperatura constante de 37 más menos 0.5 grados centígrados, eso se refiere al núcleo central, cabeza y tronco, pero las extremidades son diferentes, tienen temperaturas variables que dependen del medio ambiente. Entonces se han hecho mediciones, por ejemplo, en la articulación del dedo gordo del pie, la temperatura no es 37 grados, es mucho menos de 37 grados. A medida que nos alejamos del núcleo central, la temperatura disminuye. Eso explica por qué la primera articulación que se compromete muchas veces es el dedo gordo del pie, porque es el que está más lejos del núcleo central. El hecho es que la gota produce una artropatía, pues produce una inflamación de las articulaciones, que puede ser un ataque agudo y que se puede repetir en el tiempo y producir una artropatía crónica. La otra característica de la gota es que esos cristales se pueden depositar en el tejido celular subcutáneo y es muy característico que puedan aparecer en el pabellón auricular.
Yo no sé por qué hay una gran predilección por el pabellón auricular, no sé por qué, porque sea cartilaginoso. El hecho es que se forman unos como tumores, unos acúmulos que son duros, son indoloros, son duros, no duelen, se llaman tofos. Los tofos se pueden presentar en cualquier parte del cuerpo, pero muchas veces se presentan en pabellón auricular. Los tofos se consideran lesiones patognomónicas de gota. Una persona que tenga tofos en el pabellón auricular tiene gota hasta que no se demuestre lo contrario. O sea que son lesiones patognomónicas. La gota es la enfermedad metabólica más frecuente en el mundo entero. La gota. Y eso se debe por... Sí, claro, no, es que ya mismo le iba a decir que usted dijera algo de la gota. Sí, para complementar todo lo que usted maravillosamente dijo, es que esos cristales, esos uratos se cristalizan literalmente como cuando uno deja caer un grupo de, un puñado de alfileres o de azúcar. Y esas son las que se acumulan en las articulaciones que provocan, son muy dolorosas, muy inflamatorias, que como usted dice, fue la parte donde baja la temperatura del organismo como en las extremidades, y en los tofos también hay presente. Además, esa hiperuricemia tiene otro grave problema, y es que como el ácido úrico se elimina por la orina, entonces van a producir cristales de urato. Y esos pues también a largo plazo pueden dañar la función renal. Entonces, muy bien. Eso es muy importante, sí. Yo no lo había dicho, pero siquiera usted lo aclaró. Se puede comprometer la función renal. Sí, correcto. Existen, es decir, las hiperuricemias, pues ya voy a hablar un poquitico de, pues mencionar simplemente como esas enfermedades que pueden provocar hiperuricemia, pero en la gota, eh, muchas de estas situaciones de hiperuricemia están provocadas por la alimentación, como mencionó el profesor. Entonces, incluso hay algunos vegetales que son ricos en ácido úrico o que metabolizar, cuando se hace la digestión del alimento, se convierten en ácido úrico. ¿Cierto? Entonces ahí están las carnes, por eso se llama la enfermedad de los reyes, y por eso ellos lo sufrían por los excesos de alimentos. El tomate, tenemos algunas verduras que pueden provocar que se aumente esa acidez. Y también, como así para complementar dentro de la nutribioterapéutica y los alimentos como tratamiento, el ácido úrico o los cristales de urato, es decir, cuando uno los consume, eh, cuando uno consume el ácido úrico, puede ser precipitado y eliminado por materia fecal una vez esto después de cada alimento fuerte, sobre todo cuando se come proteína animal. Tomar un café, más o menos de 15 y 20 miligramos de café, es decir, fuertecito, inmediatamente se alimenta. ¿Qué es lo que hace? Que precipita y no se absorbe ese ácido úrico y se elimina con más. Pero no sé si usted iba a decir algo más como de la gota. Pues que el tratamiento farmacológico es con alopurinol. El alopurinol es un inhibidor de la santina oxidasa. Si se inhibe la santina oxidasa, pues la eliminación se hace a expensas de hipoxantina y santina, que son más solubles que el ácido úrico. Se utiliza alopurinol, básicamente. Sí, sumado pues a la dieta, restricción Eso no la
La dieta es importantísima, como usted dice, Natalia, la dieta es importantísima. Y en soporte están los pues antiinflamatorios, por lo que Ah, sí, claro, claro, para el ataque agudo, sí. sí. Entonces, pues, incluso muchos pacientes simplemente con la restricción de no comer sangre, pues carnes de origen animal, los caldos, por ejemplo, de carne, de pollo, bueno, todo ese tipo de cosas, pues pueden ayudarlos muchísimo a mejorar y a controlarla. Se puede incluso controlar esa hiperuricemia sin el alopurinol, solo con el cambio de dieta. Sí, eso es correcto y es muy importante. Sí. Natalia, yo ya terminé. Ah, bueno, no, yo para cerrar, profe, quería mencionar pues que como enfermedades que tenemos en nuestro medio que pueden llegar a ser más frecuentes que otras, con excepción del síndrome de Leigh-Schneider, que van a provocar una hiperuricemia, ¿cierto? Y que está relacionada con el metabolismo de estos nucleótidos. Tenemos que la aciduria oriótica, ¿cierto? Ya nos habló el profesor de la enzima. Básicamente lo que se encuentra es orotato, ácido orótico en orina, y pues esto afecta sobre todo como se presenta desde que es pequeño, puede afectar el crecimiento y puede provocar una anemia. El tratamiento para eso es dándole nucleótidos de nucleótidos. Bueno, Sí, tenemos correcto. entonces las que provocan hiperuricemia serían entonces la gota, el síndrome de Leigh-Schneider, y hay otra que es muy frecuente que se llama el síndrome de litiasis tumoral, que es provocado por los tratamientos que se dan para quimioterapia, que son a base de purina. Entonces eso va a dar una hiperuricemia extrema, y pues básicamente el soporte es igual, con alopurinol, bueno, y les dan una enzima, no me acuerdo en este momento cómo le llaman, ya, urato oxidasa. Y también otra que tenemos frecuente, hay una que tiene que ver con el metabolismo, que es una deficiencia enzimática, pertenece a las produce una inmunodeficiencia de, de linfocitos, que es un defecto de la adenosina desaminasa, pero eso es muy poco frecuente. Pero la santinuria, que es un defecto por la santina deshidrogenasa, si la tenemos entre nosotros, va a haber una santinemia, es decir, que hay presencia de santinas en sangre y va a producir cálculos renales. Para eso no se ha escrito ningún tratamiento. Listo, profe, es lo que quería complementar. Muy bien, Natalia, excelente, excelente. Eso es muy importante que se sepa porque aquí en nuestro medio tenemos de esas enfermedades. Otra cosa que quería agregar que usted me hizo acordar es que este metabolismo de nucleótidos es un blanco muy utilizado en protocolos de quimioterapia para el tratamiento de cáncer y de otras enfermedades, porque como se bloquea la producción de nucleótidos, eso implica que el crecimiento tumoral se disminuye. Por ejemplo, los antifólicos como el metotrexate, que son drogas que anulan la dehidrofolato reductasa, ese metotrexate prácticamente se utilizan en todos los protocolos, en casi todos pues, los protocolos de quimioterapia, lo mismo que la azacirina, y hay otros análogos de bases, de nucleócidos y de nucleótidos, que lo que hacen es interrumpir la síntesis de nucleótidos que acabamos de ver. Que también son utilizados pues para enfermedades virales, ¿cierto? Sí, correcto, como antivirales también se utilizan, sí, correcto. Hoy en día todavía hay mucha investigación buscando esos análogos, todavía sigue siendo vigente ese tipo de Claro, investigación, que para medicamentos que a través de esos análogos nucleotídicos hacen hacen una detención o inactivación
de la proliferación celular. Correcto, eso es un frente de investigación muy activo actualmente, como usted dice. Sí. Listo, Natalia, ya terminé. Bueno, profe, bueno, muchas gracias para todos y bueno, nos esperamos en otros cursos. Chao, gente. Voy a Que estén parar. bien, hasta luego, que estén bien. Un momento, profe. Yo le voy a estar muy fácil.